esta serie que comenzamos hace unas semanas, que hemos dado en llamar Perseverando en la Doctrina. Y estamos viendo, hermanos, no es lo que estamos teniendo los domingos ahora, no es tanto una predicación, sino también más bien es una enseñanza. Son estudios bíblicos, son estudios de la palabra, y queremos ver y conocer y cimentar en nuestras vidas enseñanzas que encontramos en la Biblia, que están en las Escrituras y que son centrales en el Evangelio, centrales en nuestra fe. Y que debemos conocer, y no solamente debemos conocer, sino que debemos perseverar en ellas porque son fundamentales para nuestra salvación, son fundamentales también para nuestra vida como creyentes. Y si recordáis, hace un par de semanas estuvimos viendo la doctrina de la justificación. ¿Os acordáis? Y decíamos que esta palabra justificar o justificado es un término judicial, es una palabra que tiene que ver con el contexto judicial, con el contexto de un juicio, tiene que ver con una persona que está delante de un juez, de un juicio, y tiene que ver con que esa persona sea declarada justa o inocente. Cuando esa persona es declarada justa, inocente, esa persona es justificada. Y la justificación tiene que ver en la Escritura con la forma en la cual tú y yo podemos ser salvos, con la forma en la cual el hombre puede tener vida eterna y ser librado de la condenación. Y damos una definición de Wayne Grudem y decíamos que la justificación es un acto legal e instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Él declara que nuestros pecados son perdonados, que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justos, inocentes, ante sus ojos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede Dios declararnos inocentes cuando la Biblia enseña que todos somos culpables? ¿Cómo puede declararnos justos cuando la Escritura dice que no hay justo ni aun uno? ¿Cómo puede declararnos inocentes cuando todos somos pecadores? Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, y por tanto esa debe ser nuestra condena. Debemos morir por causa de nuestros pecados. Y la respuesta, hermanos, está en la cruz y en la obra que Jesús llevó a cabo por nosotros en nuestro lugar en la cruz. Él fue castigado en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser absueltos. Él murió pagando el precio de nuestros pecados. Isaías 53:6 dice que Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. El Señor Dios transfirió a Jesús todos nuestros pecados, pero esa transferencia también fue a la inversa, nos transfirió a cada uno de nosotros su justicia. De manera que ahora Dios nos ve, nos mira y ya no nos ve como injustos, no nos ve como pecadores, nos ve como justos porque nos ve a través de la justicia de Cristo, a través de su obra. Y somos justificados y somos declarados justos por la justicia de Cristo y por su obra en la cruz. Y esa, hermanos, dice la Escritura, es la enseñanza de la Escritura, es lo que Dios nos dice acerca de cómo nosotros podemos ser salvos. No por nuestra justicia, que es ninguna, sino por la justicia de Cristo que nos es imputada. ¿Y cómo podemos apropiarnos de esa justicia? ¿Cómo somos justificados? Y veíamos que por gracia y a través de la fe en Cristo. No hay nada que nosotros podamos hacer ni tengamos que hacer, salvo arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo. Todo lo ha hecho Cristo, todo lo ha hecho Dios y solamente tenemos que confiar en Él y en su obra. Y eso, hermanos, es la justificación, la manera en la cual el hombre puede ser salvo a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. El tema de hoy, hermanos, es la santificación, que es algo que se deriva de la justificación. No podemos ser santificados si antes no hemos sido justificados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, escribe Pablo y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra justificación. La voluntad de Dios es nuestra justificación. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
La voluntad de Dios es que todos los hombres se arrepientan de sus pecados y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesús. Que podamos conocer quién es Jesús, que podamos experimentar la obra que Jesús hizo a cabo por cada uno de nosotros, que pongamos nuestra fe en el Señor y de esa manera podamos ser justificados y podamos ser salvos. Pero en asunto de la salvación, en este asunto de la salvación está también este asunto de la santificación, que es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios no es solamente que tú y yo seamos salvos. La voluntad de Dios es que tú y yo también seamos santificados. La voluntad de Dios no es solamente que seamos salvos, sino que seamos santos. Y esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y antes de entrar en este tema de santificación, quiero que podamos ver un poco, para que podamos entender, este tema de la santificación es un tema muy extenso. Podríamos tirar mucho tiempo aquí, he tenido que resumir mucho porque no quiero ser muy pesado. Es muy extenso, pero quiero que podamos tener algunas cosas claras, que cuando terminemos y cuando salgamos de aquí tengamos solo algunas cosas más claras acerca de este tema de la justificación. Y quiero empezar un poco viendo cuál es la diferencia entre la justificación y la santificación. La justificación, decíamos que es una posición legal, es una declaración legal de parte de Dios. La santificación es una condición interna en nosotros. La justificación es por completo una obra de Dios, es una obra unilateral de Dios, es algo que Dios hace por nosotros y es algo que Dios hace en nosotros, la justificación. Sin embargo, en la santificación es una obra de Dios, es algo que Dios hace por medio de su Espíritu Santo, pero es algo en la cual tú y yo también tenemos una parte. Es algo en lo cual tú y yo también colaboramos, cooperamos. La justificación es una vez y para siempre, es instantánea. Dios lo hace en un momento y es completa. Sin embargo, la santificación es algo que continúa a lo largo de nuestra vida, es algo progresivo y que continúa a lo largo de nuestra vida. La justificación es perfecta. Si hemos sido justificados, hemos sido perfectamente justificados. La santificación no es perfecta en esta vida, ni vamos a ser perfectamente santificados en esta vida. Vamos a ir creciendo en santificación, pero ninguna persona, ningún hombre es completamente santificado en este lado de la eternidad. La justificación es igual para todos los cristianos, todos somos igual de justificados. Sin embargo, la santificación no. La santificación, unos son más santificados que otros. Grudem define la santificación, por dar una definición de santificación que podamos tener. Dice que la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. La santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. ¿De qué se trata este tema de la justificación? Es lo que queremos ver un poquito. Una vez que ya hemos hecho un resumen, ya tenemos una idea, vamos a ir desarrollando y vamos a verlo un poquito más en profundidad. No mucho, pero al menos que nos puedan quedar algunas cosas claras. Para ello vamos a buscar en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer un pasaje en Colosenses, vamos a leer los primeros 10 versículos de Colosenses. Estas palabras, estas instrucciones que Pablo da a la iglesia en Colosas, a los hermanos en Colosas. Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, pues leo y dice así la palabra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas:
ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando, transformando hasta el conocimiento pleno. Esas son palabras de Pablo a hermanos, a cristianos, a los cristianos en Colosas, a los colosenses. Y es interesante porque Pablo comienza en el versículo, este capítulo 3, comienza con esta frase, comienza diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo. Y esta frase es muy importante porque lo que Pablo está poniendo aquí, lo que está estableciendo es una condición, es un condicional, sí pues. Está estableciendo una condición que es necesaria para que los colosenses puedan hacer lo que Pablo les pide que hagan en estos versículos. Pablo comienza hablando de algo que ha ocurrido o que debe haber ocurrido en la vida de los creyentes de Colosas, si realmente ellos son verdaderamente creyentes, y es que ellos han resucitado con Cristo. Todo verdadero creyente, todo cristiano verdadero, es alguien que ha resucitado con Cristo, que ha recibido una nueva vida en Cristo. ¿Cuándo? En la regeneración. La Biblia enseña, hermanos, que el hombre natural sin Cristo, nosotros antes de conocer a Cristo, estábamos muertos espiritualmente. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra muerto, siempre lo digo, pero es muy importante porque teniendo esto en claro, vamos a entender muchas cosas de la Biblia cuando habla acerca de muerte. La palabra muerte en la Biblia no significa dejar de existir. A veces la gente, cuando tú hablas de la muerte, ¿qué es muerte? Muerte es cuando morimos, cuando dejamos de existir. No. La palabra muerte en la Biblia no es dejar de existir. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Cuando el hombre muere físicamente, su alma, su espíritu se separa del cuerpo y va a Dios. Y el cuerpo queda sin vida porque la vida está en el espíritu. Y eso es la muerte física, una separación del alma y del espíritu del cuerpo. El hombre está muerto espiritualmente porque por causa de su pecado está separado de Dios y por tanto está muerto espiritualmente. Estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados y Jesús vino a solucionar esto. Y lo vino a hacerlo a través de la cruz, muriendo en la cruz, cargando nuestros pecados, quitando el muro de separación para reconciliarnos con Dios, para que pudiéramos tener comunión con Dios y poder tener vida espiritual. Y en el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos y ponemos nuestra fe en Cristo, ocurre algo y ocurrió algo en nuestra vida. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando pusimos nuestra fe en Cristo, Dios, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Recibimos una nueva vida, es lo que conocemos como el nuevo nacimiento o la regeneración. Y en ese mismo momento también fuimos justificados en Cristo y por su obra. Entonces, hermanos, Pablo dice esto, si pues habéis resucitado, si habéis experimentado eso, si habéis experimentado ese nuevo nacimiento, si habéis recibido esa nueva vida en Cristo. Porque, hermanos, la santificación tiene un comienzo y tiene un comienzo en ese momento, en la regeneración. Antes dijimos que la santificación es algo progresivo y hay diferentes etapas en la santificación del cristiano. La primera etapa en nuestra santificación comienza en ese momento, cuando tú crees, cuando tú pones tu confianza en Cristo y en su obra, comienza esa primera etapa de la santificación. Cuando tú crees, Dios hace algo, Dios te aparta, Dios te separa, Dios te pone aparte. La palabra santo, de donde viene la palabra santificación, significa eso, separado, apartado, diferente. Entonces, cuando creemos y la obra de Cristo nos es aplicada, Dios nos pone aparte y nos coloca ¿dónde? Nos coloca en Cristo. Y ahora Dios nos ve a través de Cristo y a través de su obra. Y Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y continúa en el versículo 2 y 3,
poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Hemos muerto, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza pecaminosa ya no existe. Y dice, y vuestra vida está escondida, ¿con quién? Con Cristo en Dios. Cuando creímos, Pablo dice, la Escritura dice que nuestra vida fue escondida y está oculta en Cristo. Yo tengo aquí una caja, ¿veis? Es una caja. Y cuando tú miras y hay algo dentro, hay algo que está escondido dentro, pero tú ¿qué estás viendo? ¿Qué ves tú? Tú ves una caja. Tengo una caja y hay algo dentro de la caja, pero tú no lo ves. Lo que ves es la caja. Y esto es lo que vimos hace 2 semanas, que es la justificación. Dios nos mira y no nos ve a nosotros, no ve nuestra injusticia, nuestra falta de santidad, lo que ve es la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, la perfección de Cristo. Entonces Dios nos tomó, nos apartó, nos puso en Cristo y esa es la santificación inicial. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice, y esto erais algunos antes de conocer al Señor. Dice una serie de cosas, una serie de castigos. Dice, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Dice que ya hemos sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, hermanos, esta santificación inicial no es un estado, no es que tú y yo seamos santos, no es que tú y yo seamos perfectos, es una posición que tenemos en Cristo. Es como Dios nos ve. Dios nos ve a través de Cristo y de su obra y Él nos ve santos. Es una santidad posicional porque estamos en Cristo. Dios nos mira y ve a Cristo. Miramos y vemos la caja, vemos a Cristo. Pero dentro de la caja hay algo. ¿Qué hay dentro de la caja? Yo tengo aquí algo. Y veis la caja y a lo mejor, que no sé, que os podéis imaginar, ¿qué puede haber aquí? ¿Qué hay? ¿Qué pensáis que puede haber? O sea, a lo mejor pensáis que hay una joya o... Hay algo. ¿Hay quien acierta? Voy a enseñar lo que hay dentro de la caja. ¿Qué es esto? Plastilina. Plastilina. ¿Para qué sirve la plastilina? ¿Qué hacemos con la plastilina? La moldeamos. Y eso es exactamente lo que ocurre en la santificación. El Espíritu Santo nos coloca en Cristo, nos justifica, nos da una nueva vida, nos da una nueva naturaleza y a partir de ahí comienza a trabajar en nosotros, comienza a moldearnos, a transformarnos, comienza a cambiarnos y esa es la segunda etapa de la santificación. Y eso es lo que realmente en teología y cuando hablamos de santificación estamos hablando de eso, de esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada creyente, moldeándonos, transformándonos a la imagen de ¿quién? A la imagen de la caja, a la imagen de Cristo. Dios toma nuestra vida y comienza a moldearnos, comienza a darnos forma y a veces, hermanos, eso es incómodo. A veces, hermanos, eso es doloroso y no nos gusta. Pero ¿sabes qué? Esto, la plastilina, es algo con lo que los niños juegan. Pero Dios no juega con nosotros. Dios no está jugando con tu vida. Dios no está jugando con nuestra vida. Y en este proceso de la santificación, esas situaciones que a veces podemos pasar en nuestra vida, esos procesos que son difíciles, que son dolorosos, tenemos que recordar, hermanos, siempre que las manos que nos están moldeando son manos que están horadadas, que han sido traspasadas en la cruz. Y han sido traspasadas en la cruz por amor a ti y por amor a mí.
Son manos de alguien que nos ama con un profundo e increíble amor. Y por tanto, hermanos, no tenemos que tener miedo. Podemos estar confiados sabiendo que estamos en buenas manos, que estamos en las manos del Señor y que es el Señor el que nos está moldeando y el que está haciendo todo este proceso de la santificación. La santificación tiene que ver, hermanos, con madurez, tiene que ver con crecimiento espiritual. Tiene que ser con esto, con ser moldeados a la imagen de Cristo. Él es nuestro modelo. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Romanos 8, capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Tiene que ver con madurez espiritual. Y la madurez espiritual no tiene nada que ver con el tiempo que llevamos en la iglesia. No tiene nada que ver con el tiempo que tú lleves en la iglesia. Hay personas que pueden llevar 40 años en la iglesia y no son nada maduros espiritualmente. Hay cristianos que llevan menos tiempo en la iglesia y son más maduros espiritualmente. No tiene nada que ver con el tiempo que llevemos en la iglesia. No tiene que ver tampoco con el conocimiento que tú tengas de la Biblia. Hay personas que pueden conocer mucho la Biblia y ser completamente inmaduros. ¿Por qué? Porque la tienen aquí, pero no la tienen aquí. La tienen aquí, pero no la tienen aquí, ni en sus manos, ni en sus pies. No la practican, no la ponen por obra y son personas inmaduras. La madurez espiritual no tiene nada que ver con que tú tengas dones, que tengas cualidades o que tengas muchos dones, ni siquiera con que tengas dones espirituales. No tiene nada que ver. Hay personas que pueden tener dones espirituales, más bien la manifestación de dones espirituales, y Dios puede hacer cosas, porque Dios puede hacer cosas hasta por un burro. Hasta Dios puede hablar hasta por un burro, como a Balaam. Y ser completamente inmaduros. La madurez espiritual tiene que ver con parecernos a Jesús. Cuanto más nos parezcamos a Jesús en su carácter, en su manera de ser, en su manera de actuar, cuanto más nos parezcamos a Jesús, más maduros somos. Cuanto menos nos parezcamos a Jesús, menos maduros somos, más inmaduros espiritualmente somos. Y podemos conocer mucho, y podemos tener muchos talentos, y podemos tener muchos dones, y podemos hablar en lenguas. Pero si tu vida no se parece a Jesús, en su carácter y en su manera de caminar, eres una persona completamente inmadura. Entonces, mientras la regeneración tiene que ver con el nacimiento, la santificación tiene que ver con el crecimiento, con crecer a la semejanza de Cristo y vivir una vida de obediencia a Dios como Cristo vivió. Así que no hay creyentes más regenerados, no hay creyentes más justificados. Todos somos igual de regenerados, igual de justificados, porque somos justificados no por nada que nosotros hayamos hecho o que podamos hacer, sino por la misma obra, la obra de Cristo. Y la misma obra nos es aplicada e imputada y todos somos igual de regenerados, igual de salvos, igual de justificados, pero sí hay creyentes más santificados y creyentes menos santificados. Creyentes que se parecen más al Señor en su carácter y creyentes que se parecen menos al Señor. Entonces, hermanos, la regeneración ocurre en un momento y es completa, como la justificación, pero la santificación es un proceso continuo del Espíritu Santo en nuestra vida, que comienza en la regeneración y que continúa a lo largo de toda nuestra vida. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Entonces hay una primera etapa que es la regeneración y ahí comienza una primera etapa de la santificación. Luego hay otra segunda etapa que dura toda nuestra vida, en la cual el Espíritu Santo está trabajando con nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Y esa es la tercera etapa. La tercera etapa es cuando llegamos al cielo, a la presencia de Dios, y es allí donde nuestras almas, nuestros corazones son completamente santificados. Y finalmente, cuando el Señor venga en su segunda venida, dice la Biblia, que resucitaremos. Nuestros cuerpos resucitarán y recibiremos también un cuerpo completamente santificado. Para poder
estar con el Señor y poder entrar en la vida eterna. Pero hermanos, eso, la santificación, solo va a ocurrir y solo puede ocurrir si primero, como dice Pablo a los Colosenses, si primero habéis resucitado con Cristo. Si no hemos experimentado la regeneración, o mejor dicho, si hemos experimentado la regeneración, porque la regeneración implica no solamente una nueva vida, sino una nueva naturaleza, de tal manera que ya no tenemos que pecar. No somos esclavos del pecado, no tenemos que vivir en pecado. Como dice Romanos, mas ahora habéis sido libertados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, sino que habéis sido hechos siervos de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El orden, hermanos, es esto. El Espíritu primero nos regenera, nos da un nuevo corazón y luego nos santifica. Comienza la obra de santificación. Buscar santidad en una persona que no ha sido regenerada, que todavía está muerta en su pecado, es buscar fruto donde no ha sembrado una semilla. No vas a encontrar nada. Es buscar vida en un muerto. La santificación es el resultado y la consecuencia de la regeneración en nuestra vida. J.C. Riley escribe de esta manera. Él dice, el que es nacido de nuevo y hecho nueva criatura recibe una nueva naturaleza y nuevos principios de vida y vive siempre una vida nueva. Una supuesta regeneración que mantiene al hombre en una vida de pecado y mundanalidad sin importarle es una regeneración inventada que la Escritura no enseña. Por el contrario, Juan dice en 1 Juan capítulo 3, versículos 9 y 10 y capítulo 5 y versículo 4, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, sino que hace justicia, ama a su hermano y vence al mundo. En resumen, dice J.C. Riley, donde no hay santificación, no hay regeneración. Donde no hay vida santa, no hay un nacimiento santo. Recibimos una nueva naturaleza, podemos vivir de una manera diferente y debemos vivir de una manera diferente. Vivimos de una manera diferente. Ahora, ¿eso significa que el cristiano no puede pecar? Que una vez que hemos nacido nuevo y hemos recibido una nueva naturaleza, ya no podemos pecar. ¿Significa eso? No, seguimos pecando. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano no es que uno peca y el otro no. La diferencia es que el cristiano no vive en pecado, no anda en pecado. El pecado no es su estilo de vida. La diferencia es que el cristiano no quiere pecar. La diferencia es que el cristiano no peca a gusto, no puede pecar a gusto, pero seguimos fallando, seguimos cayendo, seguimos pecando. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Santiago 3, versículo 2 dice, porque todos fallamos de muchas maneras. Eso dice Santiago, y está escribiendo la iglesia, dice, todos fallamos mucho, y todos fallamos de muchas maneras. Primera de Juan capítulo 1, versículo 18 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Hemos sido santificados, hemos sido regenerados, hemos experimentado una nueva vida, hemos recibido una nueva naturaleza, ya no somos esclavos del pecado, pero no somos perfectos aún. Seguimos fallando, no somos perfectos. Como Pablo decía en Filipenses capítulo 3, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Pablo dice, no lo he alcanzado todavía, no soy perfecto, pero prosigo a la meta. Prosigo a la meta por ver si logro asir, alcanzar aquello para lo cual yo también fui alcanzado por Cristo Jesús. Seguimos fallando y por eso seguimos pecando y por eso necesitamos esa obra del Espíritu Santo que comienza a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida cuando nacemos de nuevo. Necesitamos ser santificados y la santificación nos lleva a eso, nos lleva a estar cada vez más libres del pecado en la medida que vamos siendo más semejantes a Cristo, más semejantes al Señor en nuestra vida real. Hay cristianos, hermanos, hay dos tipos de cristianos. Hay un tipo de cristianos, a veces, bueno, hay más tipos, ¿no? Pero hay un tipo de cristianos que se creen perfectos.
No sé si te has encontrado alguno de ellos. Hay algunos cristianos que se creen perfectos, que se creen súper espirituales, se creen que están por encima de los demás. Y ese tipo de creyentes son los peores porque no son enseñables. No son enseñables. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? Yo llevo toda la vida en la iglesia. ¿Tú qué me vas a enseñar a mí? Pero cuando dicen eso, están manifestando un pecado, están manifestando orgullo. Están siendo orgullosos. Si pensamos que no tenemos pecado, nuestro orgullo nos ciega, nos está cegando nuestro orgullo. Hay algo en nuestro corazón que es orgullo y nuestro orgullo nos ciega. Tenemos que reconocer, hermanos, que ninguno somos perfectos, que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros y que tiene que seguir trabajando y tenemos que desear que el Señor siga trabajando en nuestras vidas. Porque hay otros cristianos, hermanos, que tú los ves y llevan tiempo en la iglesia y tiempo en la iglesia y los ves siempre igual, los ves que no avanzan, siempre están tropezando con las mismas cosas, siempre están pegándose cabezazos con lo mismo, siempre están igual y no cambian, llevan un montón de tiempo y siguen así. Y tú hablas con ellos y te dicen, es que yo soy así, es que llevo muchos años luchando con esto, llevo tantos años luchando con este pecado. Y hermano, pecado no es que tú estés luchando con algo. Todos seguramente estamos luchando con algo. Pecado no es que tú estés luchando con algo, es que tú te dejes vencer de lo malo. Pecado es que tú estés practicando, que tú te estés dejando dominar por él. Y ellos te dicen, yo soy así y no voy a cambiar nunca. Y Dios me ama así. Eso es lo peor, cuando dice, y Dios me ama así. Porque entonces ya es como que se están justificando, como que están soltando los brazos. Y sí, Dios te ama así, pero Dios no quiere que tú sigas siendo así. Y porque Dios te ama, Dios quiere cambiarte. Y Dios quiere transformarte. Y si tú te conformas a lo que Dios no quiere que tú seas, entonces hay algo que está mal en ti. Hay algo que está mal en tu vida. Decir, yo soy así, no voy a cambiar, es reconocer que el pecado tiene dominio sobre ti. Y eso no es lo que dice la Biblia. Es permitir que el pecado reine sobre nuestros cuerpos. Cuando la Biblia dice que no, que ya no reina. Es reconocer o es negar la Escritura que dice que hemos sido liberados del dominio del pecado de tal manera que ya no somos siervos del pecado, sino que somos siervos de Dios. No tenemos que servir al pecado. Necesitamos que el Señor siga trabajando en nosotros y eso es la santificación. La santificación es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo, pero también es algo que nosotros debemos y podemos trabajar y tenemos que colaborar con Dios en esa obra. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer y tenemos que hacer? Volvamos a Colosenses capítulo 3. Hay dos cosas que Pablo le dice a los colosenses que deben hacer si verdaderamente han resucitado con Cristo, si verdaderamente ellos han sido regenerados, han recibido esa nueva naturaleza, esa nueva vida en Cristo. La primera cosa la encontramos en el versículo 1 y versículo 2. Pablo dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debemos buscar las cosas de arriba, dice Pablo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Debemos poner nuestra mirada en un lugar. ¿Dónde? En las cosas de arriba. Debemos poner nuestro pensamiento en la eternidad, donde está el Señor. Y que eso, hermanos, sea lo que busquemos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Buscad las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas de arriba. Que vivamos esta vida, pero que nuestro enfoque no esté en las cosas de este mundo, sino que nuestro enfoque esté en la eternidad, conscientes de la eternidad, conscientes de que somos extranjeros y que somos peregrinos, no somos de aquí, vamos de paso, vamos camino de nuestro hogar. Nuestro hogar está en la casa del Padre, donde Cristo está preparando una morada para cada uno de nosotros. Que no nos vamos a llevar nada de este mundo. Todo lo que está en este mundo se va a quedar en este mundo, salvo una cosa: tu relación con Cristo, si la tienes. Hebreos capítulo
11, versículo 24 y versículo 26, dice algo interesante. Dice que por la fe, Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Y dice el versículo 26, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tenía Moisés puesta la mirada? Dice Hebreos el autor de Hebreos, que Moisés tenía puesta la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Cuando, hermanos, tenemos la mirada y nuestros pensamientos en el lugar correcto, entonces, hermanos, podemos escoger ser maltratados con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites de este mundo, de esta vida. Y podemos tener por mayor riqueza, por mayor deseo, el vituperio de Cristo que los tesoros de este mundo. Cuando tenemos puesta la mirada en el galardón, en lo que tenemos en Cristo, las cosas de este mundo, las cosas que este mundo nos ofrece, pierden su valor, porque lo comparamos con algo mucho mejor. Nuestro tesoro no está en este mundo, nuestro tesoro está con Cristo. Y Jesús dijo que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, si nuestro tesoro está con Cristo, nuestro corazón está allí con Cristo, con el Señor. Y nuestro enfoque no debe estar en las cosas de este mundo, sino buscando las cosas de arriba. Jesús dijo, buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y las demás cosas os serán por añadidura. ¿Qué es la añadidura? Todas las demás cosas que necesitamos en este mundo. Vivimos en este mundo y hay cosas que necesitamos en este mundo. Y debemos trabajar, hermanos, para proveer las cosas que necesitamos para nuestro cuerpo, para vivir en este mundo y también para nuestras familiares. Pero nuestro enfoque, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro esfuerzo no puede estar solamente en eso, no debe estar en eso. Dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, esas cosas que necesitamos van a venir sin buscarlas. Dios las va a añadir. Dios nos las va a dar porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. El hombre que no conoce a Dios, el hombre que está en Cristo, ¿qué busca? La añadidura. ¿Por qué? No busca a Cristo, no tiene en cuenta a Dios, no quiere saber nada de Dios y lo que busca son las cosas de este mundo. Y es normal porque no conocen al Señor. El problema es cuando tú y yo, que somos cristianos, hacemos lo mismo y buscamos la añadidura en vez de buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces nosotros buscamos la añadidura, nos enfocamos en todas las cosas que hay en nuestro alrededor, todos los quehaceres que tienen que ver con este mundo, y lo que nos sobra, si nos sobra tiempo, entonces buscamos a Dios. Y nuestras prioridades están mal. Y por eso a veces nos sentimos como nos sentimos y estamos como estamos, porque no hacemos caso a lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. No hacemos lo que el Señor nos dijo que tuvieras que hacer. Que nuestra prioridad debe ser Él. Mis pensamientos deben estar enfocados en Él. Y entonces, si eso ocurre, yo voy a tomar tiempo para estar con el Señor. Yo voy a estar con el Señor, voy a tomar tiempo para estar en su presencia. Y cuando tenemos tiempo y estamos en la presencia del Señor, entonces el Señor nos va a ir cambiando, nos va a ir transformando, nos va a ir santificando. Pero tenemos que tomar tiempo para estar con el Señor. Y tenemos que tomar tiempo para acercarnos a su palabra y dejar que Él nos hable a través de su palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo? Por la palabra que yo les he hablado. Estáis limpios por la palabra que yo os he enseñado. Más adelante en Juan capítulo 17, versículo 17, en la oración de Jesús al Padre por sus discípulos, le dice, santifícalos. ¿Cómo? En tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Hermanos, en este proceso de la santificación, una de las cosas que Dios más usa es su palabra. Dios usa su palabra para limpiarnos. Dios usa su palabra para santificarnos.
Entonces, cuando tú y yo tomamos tiempo cada día, tenemos nuestra prioridad bien puesta, nuestra mirada en el lugar correcto, tomamos tiempo cada día para acercarnos a la Biblia, para exponernos a la palabra de Dios, entonces Dios va a usar esa palabra para cambiarnos, para transformarnos, para santificarnos. Pero no se trata solamente de leer, no se trata simplemente de cumplir con el planning de lectura que tenemos y decir, voy a leerlo, ya lo he leído, ya me siento bien porque he cumplido. No se trata solamente de leer, se trata de entender lo que Dios te dice a través de la palabra y se trata de obedecer la palabra. Y cuando hacemos eso y vamos haciendo eso, nuestra manera de pensar se va conformando a la manera de pensar de Dios. Nuestra manera de sentir se va conformando a la manera de sentir de Dios y nuestra manera de caminar se va conformando a la manera de caminar de Dios. Porque nuestra mente está siendo renovada. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, no os conforméis a este mundo, no os hagáis a la forma de este mundo, sino transformaos por medio de ¿quién? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? A través de la palabra. A medida que Dios nos va hablando a través de su palabra, nosotros vamos respondiendo y vamos siendo conformados a su palabra. Entonces, hermanos, conforme pasamos tiempo con el Señor, nos va a ser más fácil algo. Nos va a ser más fácil hacer lo que Pablo dice que los colosenses tienen que hacer también en ese proceso de santificación. Y es decir, no. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos siendo tratados por el Señor en su presencia a través de su palabra, comenzamos a ser cambiados también en nuestro corazón. Comenzamos a sentir como Dios siente. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque se nos pegan las cosas. Si no tenemos mucha personalidad y nos juntamos con alguien que tiene más personalidad que nosotros, al final se nos pegan las cosas del otro y comenzamos a parecernos a ese otro. No hay nadie con más personalidad que Dios. Y en la medida que nos acercamos y pasamos tiempo con Dios, se nos pegan las cosas de Dios y comenzamos a pensar como Dios piensa, a sentir como el Señor siente, y comienza a gustarnos las cosas que a Dios le gusta, y comenzamos a aborrecer las cosas que Dios aborrece, y entonces podemos hacer esto que dice Pablo en segundo lugar que tienen que hacer los colosenses. Dice en el versículo 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y nombra una serie de pecados: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas, dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas, dice Pablo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué tiempo? Cuando no conocíamos al Señor, cuando no teníamos una naturaleza, una nueva naturaleza, andábamos en eso porque no podíamos andar en otro sitio. El hombre es pecador porque peca, decíamos el otro día. Pero el hombre peca porque es pecador, porque tiene una naturaleza pecaminosa y no puede hacer sino solo lo que su naturaleza le mueve a hacer, que es pecar. Pero cuando Cristo viene a nosotros, lo que hace es que nos da una nueva naturaleza y ya no tenemos que pecar. Y dice, vosotros antes también andabais en otro tiempo en esas cosas, cuando vivíais en ellas, vivíamos en pecado. Antes vivíamos en eso. Pero ahora hemos sido regenerados. Hemos recibido una nueva naturaleza, no somos esclavos del pecado. El Espíritu Santo está en nosotros, no tenemos que pecar y podemos hacer lo que Pablo dice, que es negarnos, decir no al pecado. Haced morir, dice, el pecado, mortificar el pecado, que es otra forma de decirle, es decir no al pecado, hacer morir. ¿Cómo podemos hacer morir al pecado? ¿Qué significa la palabra muerte? ¿Cómo podemos matar al pecado? Separándonos del pecado. Separándonos del pecado. Aléjate. Aléjate. Aléjate del pecado. No les des lugar. No lo alimentes. No le des lugar en tu mente. No podemos convivir con el pecado, hermanos. No podemos convivir. Y no podemos ni debemos jugar con el pecado. En África hay una serpiente que se llama la mamba negra. ¿Habéis escuchado alguna vez de la mamba negra? Yo siempre que pienso en esto me estoy acordando ahora de este ejemplo, no lo tenía puesto, pero me estoy acordando de esto.
Es la serpiente más venenosa de África. Si te pica una mamba negra, en 20 minutos puedes estar muerto. La pregunta es, ¿jugarías tú con una serpiente? Si tuvieras una serpiente, tuvieras una caja y mira, aquí hay una mamba negra y te la jugarías tú, la cogerías en tus manos, jugarías con una serpiente? No, ¿por qué? Porque es demasiado peligroso. No podemos jugar con el pecado. El pecado o lo matas o te mata. No podemos jugar con el pecado. Entonces, Pablo dice, haced morir esas cosas en vosotros. Ya es tiempo. Haced morir esas cosas. Decir no al pecador. Renueva tu mente. No te conformes. Y podemos decir no al pecado. Es una lucha muchas veces que es una lucha aquí. La batalla está en la mente. Y el diablo trabaja en nuestra mente. Con nuestra vista, con nuestra mente nos hace mirar cosas que no debemos mirar, nos hace pensar cosas que no tenemos que pensar. Y la batalla está aquí, pero la Biblia dice que no tenemos que conformarnos, tenemos que renovarnos. Tenemos que renovar nuestra mente y podemos decir no al pecado porque tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Y el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, y nos ayuda en eso. No estamos solos. El Espíritu Santo está en nosotros, nos convence de pecado, nos inquieta. Mira, si no fuese por el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿dónde estaríamos? Pero ¿cuántas veces el Señor nos guarda? ¿Cuántas veces el Señor nos hace sentir mal cuando estamos a punto de hacer algo o incluso cuando hemos hecho algo? ¿Quién nos hace sentir mal? El Espíritu Santo que está en nosotros y nos lleva al arrepentimiento, a una tristeza que dice la Biblia que es según Dios, y es una tristeza buena. ¿Por qué? Porque nos lleva al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. Podemos hacer morir el pecado. No tenemos por qué vivir en pecado. Podemos ser cambiados, podemos ser transformados, porque es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida, pero tenemos que colaborar, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer morir, tenemos que alejarnos. No le abras puertas, no te acerques, no tengas acercamientos. Cierra puertas, dile no al pecado. Y entonces dice el versículo 8 que hay otra cosa que tenemos que hacer, dice Pablo, dice, pero dejad también vosotros todas estas cosas. Y habla acerca de la ira, del enojo, de la malicia, de la blasfemia, de palabras deshonestas en vuestra boca. Y claro, hay dos cosas aquí. Y podemos pensar, bueno, la fornicación, el adulterio, la idolatría, eso son cosas fuertes, son cosas graves, son cosas importantes, pero palabras deshonestas, enojo, ¿quién no se enoja? ¿Quién no se enfada? Todos nos enojamos y nos justificamos. Pero ahí le dice que esas cosas tampoco tienen que estar en nosotros. Pablo dice que de la misma manera que nosotros tenemos que hacer morir lo otro, que nos parecen pecados más escandalosos, también tenemos que dejar de hacer también esto. Y a lo mejor no todos somos adúlteros. Seguro que no todos somos adúlteros, espero que no haya ninguno. Ni idólatras. Pero todos tenemos problemitas de estos. Todos tenemos problemas tal vez con la ira o con el enojo, o con la envidia, o con el orgullo, con palabras deshonestas. Y tú eres cristiano y resulta que ves cristiano y ves que siempre está enojado, está enfadado con todo y con todos y por todo, y siempre está enfadado con todo el mundo. ¿Cómo puede ser? Y Pablo dice, dejad de esas cosas. Vosotros no tenéis que vivir así. Tenéis que ser santificados, tenéis que ser como Cristo. Tú te imaginas, Cristo estaba enfadado continuamente, siempre de mal humor, siempre enfadado. ¿Por qué nosotros estamos así? ¿Por qué tenemos que estar así? No. Y habla acerca de palabras deshonestas. Palabras deshonestas no es solamente decir tacos o groserías. Una palabra deshonesta es hablar mal de otra persona. Una palabra deshonesta es murmuración, chisme, la crítica, que son pequeñas zorras, dice la Biblia, que nosotros lo vemos como cosa que no es importante, son pequeñas zorras, pero que destrozan la viña del Señor, la iglesia del Señor. Y Dios dice, dejad, en su palabra dice, dejad esas cosas. Y somos nosotros, hermanos. Somos nosotros los que tenemos que dejar esas cosas. No se trata de decir, Señor, cámbiame, Señor, que tengo mucha ira. Cámbiame, que soy un chismoso. Y queremos que Dios lo haga todo, pero
La Biblia dice, dejad vosotros esas cosas. Sois vosotros los que tenéis que dejar. Tiene que salir de vosotros y luego el Espíritu Santo te va a dar el poder necesario para hacerlo y Él te va a cambiar y te va a transformar. Y te va a hacer y te va a cambiar de un chismoso a una persona que bendiga. No estamos llamados a maldecir, a decir mal de otros. Estamos llamados a bendecir, a hablar bien. Y el Espíritu Santo va a hacer eso, pero nosotros tenemos que hacer. Tenemos que dejar, hermanos. Y entonces, cuando nosotros hacemos esto y dejamos estas cosas, entonces estas cosas cambian. Y van cambiando en ese proceso de santificación que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando tú obedeces lo que Él te pide. Y en la medida que nosotros vamos obedeciendo y vamos entregando al Señor esas cosas que están mal, cuando obedecemos lo que Él nos pide, vamos cambiando. Y Dios nos va cambiando y Dios nos va transformando. Y tenemos una vida más cercana al Señor. Tenemos una vida más plena en el Señor. Y eso es la santificación, hermanos. Y no me quiero extender mal, hermanos, pero quedémonos con esto, hermanos. La voluntad de Dios no es solamente nuestra justificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios no solamente quiere que seamos salvos, Dios quiere que seamos santos. Y esa es la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nos ha salvado, hemos sido justificados en Cristo, pero ahora Él quiere tratar con nuestra vida, tiene que tratar con nuestros corazones. Quiere hacerlo y nosotros necesitamos que Él lo haga. Y eso tiene que ver con madurez. Hermanos, no podemos ser siempre niños espirituales. No puede ser, está mal. Una persona que lleva 40 años en la iglesia y que sigue teniendo las mismas cosas de niño espiritual, está mal. Hay algo que falla. Tengo mis hijos. Tiene 21 años, 17 años y ya no están como hace 15 o 10 años. A veces me gustaría. Ya no están. Ya no son bebés, ya no los puedo coger en brazos, ya no puedo llevar en brazos. Hay cosas que ya no puedo hacer con ellos. Ya no son bebés. Y yo los quería cuando eran bebés, pero yo no quería que siempre siguieran siendo bebés. Yo los amaba y yo quería que crecieran, porque si no hubieran crecido, eso significaría que algo está mal. Están enfermos si no crecen. Dios nos ama cuando venimos a Él y venimos con todas nuestras cosas, con todos nuestros pecados, venimos con un montón de cosas, hermanos. Y Dios nos justifica y nos ve santos. Y Dios nos ama con todo lo que venimos, pero Dios no quiere que sigamos así. Y si pasan los años y seguimos siendo personas inmaduras espiritualmente, con las mismas situaciones, con los mismos problemas, eso es señal de que hay algo mal, hay algo que hay una enfermedad y está mal, algo está mal. Dios quiere transformarnos. Así que, hermanos, yo te animo a que en esta semana podamos poner nuestra mirada donde debemos ponerla, en el Señor. Busquemos las cosas que tenemos que buscar. Pongamos bien nuestras prioridades, el Señor primero, nuestro tiempo con el Señor. Tengamos tiempo con el Señor en el cual Él trate con nosotros, tiempo con su palabra para que Él nos hable, para que seamos conformados. Y que nuestro deseo sea, Señor, trata conmigo. Trata conmigo. A veces duele. ¿Sabes qué? Que me enrollo. ¿Sabes? Una de las formas en las que Dios más trata con nuestras vidas en la santificación es a través del dolor y a través del sufrimiento. Son procesos de aceleración en nuestra santificación. Las tormentas, las pruebas, las dificultades. Y no nos gusta sufrir. Pero miramos al mundo y hay sufrimiento. La gente que no conoce al Señor sufre y nosotros también sufrimos. La diferencia es que nuestro sufrimiento no es en vano porque Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Y Dios usa el dolor y Dios usa el sufrimiento para moldearnos y santificarnos. Y Dios usa los momentos de prueba y los momentos de dolor para mostrarnos, para sacar cosas que están en nosotros que ni siquiera sabíamos que estaba. Y de repente viene una situación, viene un problema, una dificultad, un dolor, alguien te pisa el callo y sale algo y te dice, ¿dónde ha salido eso? Pues no ha venido del infinito, ha venido de tu corazón, estaba ahí. Pero Dios ha tenido que dejar que pases por esa situación para sacarlo y que tú veas que tienes que tratar eso
y que tienes que llevar eso a sus pies. Y en ese proceso de prueba y de dificultad y de dolor, Dios también nos muestra cosas que no sabíamos de Él. Como Job. Job fue alguien que sufrió muchísimo, tuvo mucho dolor. Y la gente lo veía como alguien perfecto, como alguien santo, alguien completamente santificado. Pero Dios le hace pasar por una situación y cuando termina esa situación dice, me arrepiento en ceniza y polvo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, a la luz de Dios se dio cuenta de cuál era su situación. Y luego dice, de oídas te había oído, pensaba que te conocía, pero ahora te conozco, ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que Dios hace en las pruebas, en las dificultades. Nos hace ver, nos revela cosas que no sabíamos, para tratarlas, para sacarlas. Y nos revela cosas que tampoco sabíamos de Él. Y en todo ese proceso, Dios está moldeándonos, pero no olvidemos nunca, hermanos, que nos está moldeando con unas manos que han sido traspasadas. Que ese sufrimiento, ese dolor es parte de su amor por nosotros. No quiere que sigamos igual, quiere cambiarnos, quiere transformarnos y nos moldea. Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.